Y fue musical. Además, vamos a ver la información. La explanada del Monumento a la Revolución se convertirá en una gran pista de baile con el encuentro sonidero de la Ciudad de México y de esta forma cerrar el Festival del Centro Histórico. El talento de los DJ Lynn Feinstein, Toy Selecta, El Micro y Natural High Music pondrá a bailar a los amantes de la música. De manera que para cerrar este festival, pues la invitación es a bailar solo, con los otros, entre todos, convocados por unos artistas que saben que el mayor rigor artístico es compatible con la mayor amplitud social. Y es por esto que la pista de baile es un unificador social. Por un momento todos somos iguales, no importa de dónde venimos, lo que nos hace iguales es el gusto por la música. El gobierno de la Ciudad de México y en particular su secretario de Cultura, mi querido Eduardo Vázquez Martín, ha propiciado y está defendiendo como toda una línea de acción de ampliación de la oferta cultural en espacios públicos, con un especial interés en los jóvenes, en la gratuidad, en el aspecto de la vida urbana más celebratorio en una ciudad tan diversa como es la Ciudad de México. Cumbia, reggae, rock y electrónica serán algunos de los estilos que los visitantes podrán escuchar desde las 19 horas. Una fiesta para reconocer a nuestra diversidad a través del arte y cultura. Con imágenes de Joel Arias, Mariana Sánchez, Capital 21.